Cordial saludo, sean todos bienvenidos a este canal en el que buscamos transformar la educación día a día. Hoy hablaremos de la inteligencia lingüística. Hablaremos de cada una de sus características, habilidades, competencias y cada una de las actividades que tienen, que se desarrollan y que poseen cada uno de los estudiantes al hablar de esta inteligencia. Bien, damos inicio a esta presentación hablando acerca de qué capacidades desarrollan los estudiantes en la inteligencia lingüística. En primera instancia, el buen uso de la palabra de manera oral y escrita, porque estos son los dos canales principales en los cuales nos comunicamos de forma oral, haciendo uso de la palabra, por supuesto, y en el escrito también. Sin embargo, de forma oral priorizamos la retórica, la capacidad que nosotros tenemos para expresar una idea, manifestar sentimientos, dar a conocer una opinión, y de forma escrita a través de ensayos y las diferentes tipologías textuales que se nos presentan: ensayos, cuentos, artículos investigativos, crónicas, etcétera. Se busca expresar y percibir los significados complejos. Y cuando hablamos de significados complejos, no solo referimos al significado de una palabra o de una oración de forma gramatical, sino a a la capacidad filosófica, cómo entienden, cómo comprenden el mundo y cómo son capaces de interpretar ese pensamiento. Por ejemplo, en cuanto al uso gramatical, podemos hablar de palabras como yuxtaposición, que es una palabra que hace referencia a la contraposición de dos ideas. Cómo percibir el significado complejo de una obra, del signo lingüístico. Ir más allá de lo denotativo o lo connotativo, pasar de lo literal a lo inferencial y de lo inferencial a lo crítico. En otra parte, por otra parte, potenciar el manejo de la sintaxis, que es aquella disciplina de la lingüística que estructura el lenguaje, orden y relación de las palabras. La fonología, que son los sonidos de lo que es las disciplinas de la lingüística que estudia los sonidos fonéticos, ¿sí? En la práctica, en el habla. La semántica, pues es la disciplina de la lingüística encargada de dar significado, de otorgarle una significación a las expresiones lingüísticas que nosotros usamos comúnmente. Y la pragmática, pues ya se encarga de estudiar el uso del lenguaje en un contexto determinado. Como dato curioso, la pragmática es una disciplina de la lingüística más reciente, puesto que la pragmática nace a partir de la semántica, surge a partir de la semántica. Se podría decir que es una continuación de los contenidos semánticos que dieron a conocer estos autores. Cabe destacar también que en un principio la gramática, la semántica, la fonética y fonología, la pragmática, al ser disciplinas del lenguaje, tienen una connotación o tienen incluido, o no más que incluido, integrado en el desarrollo disciplinar, la matemática. ¿Por qué? Porque antes todo se basaba en un estructuralismo y en un funcionalismo, pero de eso hablaremos en otra ocasión para profundizar de ello. Bien, pasamos a esta frase de Samuel Johnson antes de continuar. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Todo lo que nosotros somos capaces de representar en nuestra mente, de identificar, de clarificar, de ejemplificar, somos capaces o debemos tener la capacidad para transmitirlo, para compartirlo, para ilustrar ese conocimiento, no solo ese pensamiento, nuestras conductas, comportamientos, críticas, sentimientos y demás. De esto pues ya se encarga el lenguaje. Bien, continuando con esta presentación, hablamos de las competencias y habilidades comunicativas de la inteligencia lingüística. En un principio nosotros tenemos la competencia retórica, que es aquella que, como bien se lo di a conocer en un principio, es encargada del convencimiento, de poder decirle a otra persona con seguridad lo que estoy haciendo, convencerla, darle a conocer cómo pienso, qué pienso y por qué, por supuesto.
La competencia memorística es aquella capacidad para recordar la información. ¿Cómo contrasto yo esa información? ¿Cómo la relaciono? ¿Cómo la transdisciplinarizo o la interdisciplinarizo? La explicación es informar del lenguaje. Se van de la mano todas esas competencias, cada una se complementa y por supuesto esta explicativa tiene parte de la competencia retórica, porque es informar del lenguaje, por qué me expreso así, por qué uso un lenguaje coloquial, por qué es un lenguaje no coloquial, por qué hago uso de adagios populares, ¿sí? ¿Qué elementos juegan en ese contexto? Hablamos más de la parte, nos referimos en esta competencia a la parte pragmática, al hablar de sociolectos, tecnolectos, ¿sí? Cada una de las competencias, cada uno de los ámbitos, perdón, de las disciplinas en las cuales está presente el lenguaje. Como dato curioso, los niveles de la lengua están establecidos de la siguiente forma: lengua, lenguaje o idioma, dialecto, jerga y por último el argot. Por último, en estas competencias hablamos de la competencia metalingüística, que es hablar del lenguaje en sí, dar a conocer el lenguaje, hablar de como lo hice como lo hice anteriormente. O sea, hablar de la semántica, la sintaxis, la gramática y de todas esas disciplinas que componen la lingüística. Por su parte, tenemos las cuatro habilidades que nosotros llamamos básicas del ser humano, que se desarrollan con base en esta inteligencia lingüística, que es hablar, leer, escuchar, escribir y, por último, reflexionar, que es aquella que, como bien lo mencionaba, hace parte no solo de comprender las cosas en un sentido literal, sino ser sujetos críticos que puedan dar a conocer su pensamiento, que tengan una postura crítica, ser capaces de expresar con claridad sus ideas y construir conocimiento. En ese orden de ideas continuamos con las actividades en las cuales se evidencia el desarrollo de esta inteligencia. Hablamos de las 5 principales, en las cuales juega un papel muy importante la narración, que es aquella que facilita la comprensión de las temáticas a través de historias. Cabe destacar que estas actividades se desarrollan de manera interdisciplinar y transdisciplinar, es decir, en cada una de las disciplinas o áreas del conocimiento que se desarrollan en las instituciones educativas y dentro y fuera de la institución. La tormenta de ideas. ¿Sí? En esta tormenta de ideas lo que se pretende, como bien su palabra lo dice, es dar a conocer ideas, propuestas, soluciones a ciertas problemáticas, sugerencias de cómo llevar a cabo el desarrollo de una temática, cómo se puede organizar o estructurar mejor la información de acuerdo a lo que se va a dar a conocer, de acuerdo a los contenidos que el docente va a orientar. ¿Sí? Continuamos con la grabación de material audiovisual. Esta actividad destaca la capacidad para almacenar y transmitir la información. ¿Cómo puedo yo ser creativo si el estudiante tiene la capacidad para grabar un audio, para para filmar un video, para proyectarlo, que no solo se quede en el canal escrito y en el canal oral, sino que también incluyamos los sistemas audiovisuales? Nos dirigimos hacia el diario personal, que es aquel que promueve la producción textual, es decir, la escritura sobre un tema específico, ¿sí? Sobre algo asignado por el docente o un diario personal, que es en el cual narra los aspectos de su vida. Y esto es muy importante porque si nosotros como docentes, al aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula, conocemos quién es nuestro estudiante y por qué ese comportamiento, ¿sí? ¿Por qué se presenta ese comportamiento en el aula? ¿Por qué se desarrolla íntegramente así en el aula, teniendo en cuenta lo cognitivo, lo social, lo afectivo, sus relaciones interpersonales, su relación intrapersonal? ¿Por qué el estudiante es tímido? ¿Por qué el estudiante es tan efusivo? ¿Por qué tiene un comportamiento colérico? Y por último, es la capacidad de publicar información. Es capaz de comunicar la idea, de, de, co- de influir en las demás personas. Para aquellos estudiantes
que en los cuales cuando hay un periódico escolar dice, quiero dar a conocer este poema, este cuento, esta opinión crítica, esta columna que hice acerca de los procesos educativos en la institución. Quiero darme a conocer. Estamos forjando o orientando ese conocimiento hacia los futuros escritores, ¿por qué no literatos? ¿Sí? O ciertos periodistas. Entonces debemos, a partir de esas actividades, reconocer cada uno de los perfiles profesionales, bien sea a mediano plazo con estudiantes de secundaria o educación media, en el caso de Colombia, o a temprana edad. Despertar ese gusto por la literatura, despertar el gusto por la lectura, la escritura, ¿sí? La participación activa en debates, en foros, que contribuya con esa forjación del pensamiento crítico. Cabe destacar que estas actividades deben desarrollarse en centros de actividad, en espacios específicos, contribuyendo con el desarrollo de esta teoría propuesta por las inteligencias múltiples de Howard Gardner, bien sea un auditorio, una biblioteca, em, los espacios de la institución educativa, el patio, ¿sí? Hacer una declamación de poesía, declamar poesía frente a un auditorio, realizar actividades que impliquen teatro, que ahí también se mezcla la competencia kinésica del movimiento, leer, ¿sí? Hacer cineforos, un foro de lectura, un debate acerca de un tema político, social, educativo, ¿sí? Todo lo que promueva la comunicación y se desarrolle dentro y fuera del aula, lo cual también sea aplicable a otras disciplinas y se pueda consolidar un aprendizaje significativo, contribuye con el desarrollo de esta inteligencia. Por lo pronto, debo darles las gracias por observar este video. No olviden dar like y suscribir y los vemos en una siguiente oportunidad.